Les presentamos una nueva sentencia del Tribunal Constitucional dentro de la serie Jurisprudencia Constitucional para no juristas. En esta ocasión abordamos el comentario de la sentencia 225/1998 de 25 de noviembre que resuelve un recurso de inconstitucionalidad planteado contra la reforma de un estatuto de autonomía, concretamente el de Canarias, que reforma el denominado umbral electoral. Y para ello contamos con el profesor Fernando Reviriego Picón, del Departamento de Derecho Político de la UNED. Bienvenido, Fernando. Buenos días, Charo. ¿Podría, en primer lugar, profesor Reviriego, explicar qué son las barreras electorales? Pues hay muchos términos, en realidad, para hacer referencia a esta cuestión. Barrera electoral es el término habitual, pero también se utiliza o se habla de umbral electoral o en Alemania, por ejemplo, de cláusula de exclusión. Hay muchos términos posibles, pero todos nos hacen referencia a una misma realidad, a un porcentaje mínimo de votos que se exige a una candidatura para poder obtener representación parlamentaria. Implica, por tanto, tener un mínimo de apoyo para poder obtener representación, o mejor dicho, para tratar de obtener representación, ya que no se asegura que, superando ese umbral, esa barrera, esa cláusula, se obtenga representación. Hay un umbral teórico, que es el del que vamos a hablar, y un umbral efectivo. Si no se llega a ese umbral teórico, no se participa en la distribución de escaños, es decir, no se aplica la fórmula electoral para ver qué escaños le corresponden. En el caso del Congreso de los Diputados, en el caso de los parlamentos autonómicos, no así en el caso del Senado, que es un sistema mayoritario, la fórmula aplicable es la fórmula D'Hondt, de la que ya hablamos en otro programa de este proyecto. Pues bien, sin llegar a ese porcentaje, quedan fuera del posible reparto. ¿Y qué sentido tiene aplicar esas barreras, esos umbrales, esos obstáculos? ¿Por qué los establece el legislador? Pues esa es una pregunta que quizá deberíamos poner en conexión con otra, y es ¿para qué sirven las elecciones? Cabría hablar de tres funciones: generar representación, producir gobierno, crear legitimidad. En función de dónde queramos poner el foco de atención, se optará por un modelo o por otro. La democratización del poder, la extensión del sufragio nos parece mover a configurar sistemas electorales que favorezcan el pluralismo, pero no es menos cierto que esa democratización del poder ha convertido la función de gobernar en esencial y consustancial al Estado democrático. ¿Qué persiguen las barreras? Favorecer la gobernabilidad, racionalizar el número de partidos que tienen asiento en las cámaras. Eliminamos así partidos muy pequeños en pro de una menor fragmentación de la Cámara. Lovenstein los definía como partidos astilla. En la transición, en la llamada sopa de letras de los partidos, se acuñó también la expresión partidos taxi. Militantes y votantes de muchos partidos entraban en un taxi. Con menor fortuna también se utilizó la expresión partidos de cabina de teléfono, que ahora todavía se usaría menos, por ese mismo motivo, pero que nos ilustra esa idea. Menos partidos, menos fragmentación, más gobernabilidad. Una previsión que favorece claramente a los partidos mayoritarios. Consiguen, sin mucha dificultad, rentabilizar los resultados. Un ejemplo: últimas elecciones generales. El partido más votado obtiene 42% de los votos. Con ese porcentaje obtiene un 53% de los escaños, un 11% superior a lo que teóricamente le podía corresponder. Aunque aquí, claro, hay que precisar que esa sobrerepresentación es suma de muchos factores, pues muchas circunscripciones, magnitudes pequeñas, esto es, pocos representantes elegidos en una circunscripción, pero que añade un nuevo elemento. Y la interacción entre todos ellos nos pone en uno u otro escenario. Se recorta y se limita en todo caso la proporcionalidad. El Tribunal Constitucional, en esta sentencia que abordamos y en anteriores en las que se aborda estas cuestiones, nos apunta que su finalidad es procurar que la proporcionalidad electoral sea compatible con el resultado de que la representación de los electores no sea excesivamente fragmentaria. Procurar centros de decisión política eficaces. Y cuando lo ha apuntado en sus sentencias, nos ha recordado periodos históricos de nuestro país, de otros países donde la gobernabilidad se ha visto perjudicada por cámaras excesivamente fragmentadas. El profesor Alzaga, en un reciente trabajo sobre estas cuestiones, nos apuntaba que nuestro sistema electoral es original, que es más original de lo que parece, y que también es muy maquiavélico y que tiene sus previsiones en el Decreto Ley del 77, que da su origen, donde colaboró como experto, y cuyo encargo político real era que el gobierno obtuviera una representación con lo que las encuestas les estaban dando. Se le daba a la UCD, se le iba a dar a la UCD pues como un 35%, pues que con ese porcentaje y a través de zonas rurales, que es donde está más representado, obtuviera esa mayoría absoluta. ¿Y cómo aparecen estas previsiones en nuestro país? ¿En qué momento?
Pues lo cierto es que aparecen muy tempranamente, porque fue la Ley para la Reforma Política, aprobada en el año 76, publicada en enero del 77, la que posibilita precisamente las elecciones democráticas de junio del 77 y la transición de la dictadura a la democracia, las que establecen esta previsión. ¿Qué se señalaba allí en la ley? A través de una disposición transitoria, decía que se aplicarían dispositivos correctores para evitar fragmentaciones inconvenientes de la Cámara, a cuyo efecto se fijarían con posterioridad porcentajes mínimos de sufragios. Ahora bien, no decía qué porcentaje era, no se señalaba. Es el decreto ley que es aprobado en marzo de ese mismo año, 2 meses después de su publicación, pues sobre normas electorales, la que nos lo fija. Y lo hizo a la par que fijó la fórmula DONT, que todos conocemos, para el reparto de escaños. La exposición de ese decreto ley ya señalaba en la línea de la Ley para la Reforma Política que esa regla era un poderoso corrector para el excesivo fraccionamiento de las representaciones, y añadía que esa misma finalidad respondía a la exclusión del reparto de las listas de candidatos que no alcanzaran el 3%, ya nos fijaban aquí el porcentaje, el 3% de votos en la circunscripción. Pero atención, votos válidos. El voto en blanco se tiene en cuenta para ese porcentaje. El voto en blanco, que es válido, sube la barrera, perjudica a los partidos pequeños, beneficia a los grandes, pese a que no es extraño oír habitualmente cuando se habla de ello justamente lo contrario. Y es la posterior ley electoral del año 86, la LOREG, la que mantiene este mismo porcentaje. Estamos hablando entonces del Congreso de los Diputados a nivel nacional. ¿Y en las comunidades autónomas y a nivel municipal hay alguna previsión similar en este ámbito? Pues a nivel nacional, para el Congreso de los Diputados, un 3%, como hemos señalado, lo establece la ley electoral. A nivel municipal es superior, es un 5%, y este porcentaje también se estableció en la ley electoral del 85%. A nivel autonómico son los estatutos de autonomía, las leyes electorales autonómicas las que lo deben fijar. Normalmente son las leyes, sino los estatutos. Y todas las comunidades tienen, bueno, salvo Cataluña, aprobadas sus leyes electorales. En Cataluña, al hilo de las elecciones de 27 de septiembre de 2015, se esperaba que se aprobara esta ley electoral, pero se exige una mayoría muy relevante, 2/3 del Parlamento de Cataluña, y está muy fraccionado el Parlamento, y finalmente no se ha aprobado. Es un tema muy conflictivo, muy complejo en esta comunidad. Y en este ámbito, los porcentajes en este ámbito autonómico son diferentes, oscilan entre un 3 y un 6% y con matices. No todos los porcentajes son sobre lo mismo, casi todos lo han establecido en la ley electoral, alguna en su estatuto de autonomía dentro del articulado, la de Madrid, por ejemplo, y otras, Canarias y Cataluña, en sus disposiciones transitorias. Y es precisamente Canarias la que tiene el régimen más complejo, como vamos a ir apuntando a lo largo del programa, y la que da lugar a la sentencia comentada, la 225/98. Mismo porcentaje, pero no todo igual, casi todo es sobre los votos válidos emitidos, es decir, se cuentan en blanco, pero no los nulos. Una sola comunidad, Valencia, también admite los nulos en este cómputo y lo procesa sobre todo a las personas que acuden a votar. No se hace sobre el censo, tema interesante. En algunos países, pocos, se hace sobre el censo. Eso eleva sobremanera la barrera electoral por la importante abstención que suele haber y nos permite de antemano saber la cifra que se va a exigir para obtener representación. Pero también hay otras diferentes, porque no es lo mismo también las circunscripciones, no es lo mismo una comunidad uniprovincial que multiprovincial, ya que es en la circunscripción concreta donde se suele exigir. Y puede producir paradojas. Un partido con amplio apoyo en una comunidad autónoma que tenga más votos que otro puede no tener representación, y el que tiene menos votos sí obtenerla porque está concentrado y porque en una circunscripción supera la barrera. Eso aunque superen mucho los resultados del otro partido. En el caso de Canarias es muy destacado. Y entre todas las previsiones, los porcentajes, la más habitual es la del 3%. ¿Y qué efectos produce en la práctica? ¿Son muchos los partidos que se quedan fuera por estos umbrales, por estas barreras, profesor Reviriego? Lo cierto es que en general solo en pocas circunscripciones, en las de mayor tamaño, en las de mayor magnitud, puede tener efectos. Madrid, Barcelona, Navarra, por ejemplo. En las pequeñas no suele tenerlo, ya que incluso con lo que decíamos al principio de la umbral efectivo y el umbral teórico, incluso con porcentajes mucho más altos no se obtendría representación por la suma de todos estos factores de los que vamos hablando, la fórmula DONT, la escasa magnitud, etcétera. Por ejemplo, Soria, en las últimas elecciones de mayo de 2015, partidos que tuvieron un 13, un 14% de los sufragios
no tuvieron representación. Es decir, han superado mucho la barrera, pero no han obtenido representación ya por la combinación de los escaños y de la fórmula D'Hondt. Y en otras circunscripciones también ha sucedido cosas similares. Y, por supuesto, no hay que decir nada de circunscripciones que tengan solo un escaño en liza, por ejemplo. Ahí ya es mayoritario, Formentera, por ejemplo. Por tanto, umbral teórico es el que marca la ley, umbral efectivo es el que en la práctica nos vale para excluir o no. En las pequeñas, pues sí tiene efectos por la combinación de factores. En Canarias así sucede. Y en ocasiones lo cierto es que podrían hasta provocar cambios de gobierno, pues un escaño puede cambiar una mayoría. En varias comunidades un escaño ha sido la diferencia entre el gobierno de un signo y el gobierno de otro. Lo hemos visto en Castilla-La Mancha, en alguna ocasión, en Galicia también. Y en Extremadura, en las elecciones de mayo de 2015, hubiera podido, realmente el umbral electoral no hubiera permitido cambiar el color del gobierno, pero sí que hubiera alterado un poco las mayorías. Un partido, Ganemos Izquierda Unida, quedó fuera por el umbral electoral. Se quedó a 900 votos solo de llegar al 5% en Badajoz. Si lo hubiera conseguido, hubiera obtenido 2 escaños automáticamente y los hubieran perdido PSOE y Podemos, y a punto estuvo de hacerlo tras un recuento complejo. Se habían anulado allí en Badajoz unas 7.000 papeletas por defectos de tinta, el color azul, color negro, no sé exactamente qué problema había, pero un defecto de tinta. Pues si de esos 7.900 hubieran ido para este partido, hubiera superado el 5%, no hubiera sido excluido y hubiera obtenido representación, 2 escaños. Pero imaginemos que hubiera sido un partido que a lo mejor hubiera podido pactar pues con el Partido Popular y haber podido quizá cambiar el gobierno de esa comunidad. Ese tema de la anulación de votos en Extremadura se llevó al Constitucional a través de un recurso de amparo electoral, estimó el amparo, sentencia 159/2015, y se procedió al recuento. No se consiguieron esos 900 votos, no se cambiaron esos 2 escaños, que en este caso no hubieran cambiado el gobierno porque hubieran, en su caso, apoyado al mismo gobierno, pero se podría haber conseguido. ¿Y a lo largo de estos años se ha modificado algún umbral electoral en alguna comunidad autónoma o a nivel nacional? Pues para el Congreso de los Diputados no, pero sí para el ámbito autonómico. En el Congreso hemos visto que las previsiones del 77 continuaron hasta la ley electoral del 86, donde se continuó por inercia ese porcentaje. Pero algunas comunidades sí lo han hecho a lo largo de estos años en sus leyes electorales, para subir o para bajar. País Vasco, por ejemplo, es la que más lo ha hecho. En el año 80, sus primeras elecciones, un 3%. Su primera ley electoral lo sube a un 5%. Pero en el 2000 lo vuelve a bajar a un 3%, aunque aquí había trampa. Porque si bien la exposición de motivos de esta última ley nos hablaba de pluralidad, de defensa de partidos minoritarios, lo cierto es que lo que se quería era privilegiar a un partido concreto, precisamente de sus apoyos en el gobierno, que estaba en el límite de obtener representación. Pero no solo allí, en Asturias, inicialmente era un 5% en el conjunto de la comunidad y luego se baja a un 3% en la circunscripción, y eso se hizo con una ley electoral en el año 86. Asturias, pese a ser uniprovincial y no ser una comunidad muy poblada, tiene 3 circunscripciones, no lo olvidemos. En Navarra algo similar, se bajó del 5 al 3%. Galicia o Islas Baleares, lo contrario, se sube del 3 al 5%. Y en Baleares con el agravante de hacerse a unos meses vista de las elecciones y con un objetivo concreto como en el País Vasco también, privilegiar a los aliados. Aquí, en las Islas Baleares, todo lo contrario, perjudicar a quien te podía ser un escaño, un diputado en contra en la Cámara, un voto. Pero el porcentaje tiene diferentes consecuencias en función de si se exige pues en la circunscripción, en la comunidad, comunidades con varias circunscripciones no necesariamente multiprovinciales, con un porcentaje en la comunidad, no en la circunscripción, pues eso endurece la exigencia. Especialmente si el porcentaje es alto, el 5%, como en Murcia, que es uniprovincial, pero tiene 4 circunscripciones. Pues volvamos al caso de Canarias, profesor Reviriego, que está en el origen de la sentencia. ¿Qué tiene de especial? Pues es un supuesto muy especial, no solo por ser insular, porque ahí también contaríamos con Baleares, pero que no tiene el mismo sistema, y es que conviven barreras electorales alternativas, y me explico, se exige pues 6% en el conjunto de la comunidad, que es la cifra más alta, ni el 3 ni el 5, que es lo que veníamos hablando, el 6. O haber sido la lista más votada en la comunidad, introducimos un elemento mayoritario, o haber tenido un 30% de votos en la circunscripción, si no eres la lista más votada. Y esto es una reforma que se hace en el año 96. Antes regía un umbral pues, de un 3% en la comunidad. Si el partido tiene implantación en toda Canarias, necesita un 6%, el doble que antes, en general, que dijimos que el 3% era la regla mayoritaria en las comunidades.
para ver cómo se traduce en la práctica, aunque no es solo la barrera, sino que es la suma de factores. Número de circunscripciones, 7 circunscripciones, número de escaños, son 60 parlamentarios los que se eligen en Canarias, fórmula DONT, barrera, pues 6 partidos obtuvieron representación. Y tenemos en estos 6 partidos que hay partidos que apenas han obtenido 2.000 votos, que tienen 2 escaños. Por ejemplo, así sucedió en El Hierro. 5.000 votos en La Gomera han dado 3 escaños. Y a la par tenemos partidos con 10 veces más o casi 30 veces más, dependiendo de los 2.000 o 5.000, la cifra que cojamos, como Ciudadanos, que tiene 50.000, ha tenido 50.000 votos y que no obtiene representación. Si ese partido hubiera obtenido un pequeñísimo porcentaje más, hubiera entrado en el reparto, pero quedó excluido por ello. 6 partidos en la Asamblea tenemos. ¿Realmente dificultaría tanto la gobernabilidad que se hubiera dado paso a un 7º partido que representa casi a un 6% de los votos, que se ha quedado por 1.000 votos apenas fuera? Pero si repasamos elecciones anteriores, le ha ocurrido a otros partidos, ahora Ciudadanos y antes a otros. Entran en el Parlamento canario, por tanto, partidos con implantación muy grande en toda la comunidad o partidos insularistas que tengan presencia importante en su isla. Partidos de Tenerife o Gran Canaria, por su propio tamaño de las islas y por los pocos escaños, pues tienen complicado obtener representación. Y esto es lo que abordó esta sentencia, la 225/98 de 25 de noviembre, que no es la primera en abordar las barreras electorales, porque ya lo había hecho en la 75-85, en la 76-89, también en el año 92, pero aquí se aborda un supuesto muy especial y diferente al de las anteriores. Pues veamos cómo se inicia esta sentencia del Tribunal Constitucional. ¿Quién recurre? ¿Contra qué se recurre, profesor Reviriego? Lo hace el defensor del pueblo. El defensor es el alto comisionado, la Constitución lo define como alto comisionado de las Cortes Generales para la defensa de los derechos fundamentales y tiene legitimación para iniciar recursos de inconstitucionalidad, que no es frecuente que lo haga. Solo en pocas ocasiones lo ha hecho. En la legislatura 2011-2015 creo que solo lo ha hecho en una ocasión, un recurso contra un decreto ley que adapta el derecho español a la normativa de la Unión Europea en materia de supervisión y solvencia de entidades financieras. En la anterior interpuso 3, en la 2004-2008 creo recordar que solo uno, precisamente muy polémico, contra el Estatuto de Cataluña. Entonces, legitimidad tiene, pero la utiliza en pocos casos. Y aquí lo hace contra la ley orgánica. Todos los estatutos de autonomía son leyes orgánicas, pues contra la ley orgánica que reformó en el año 96 el Estatuto de Autonomía de Canarias y estableció estas previsiones. ¿Y qué alega el defensor para el planteamiento del recurso? ¿Por qué este recurso de inconstitucionalidad? Pues el defensor lo que alegaba era la infracción del principio, a su juicio, la infracción, porque el Tribunal Constitucional no va a estar de acuerdo, del principio de representación proporcional. Apunta que el escalón de la lista más votada para poder entrar en el reparto, que es uno de los criterios, es un elemento característico del principio mayoritario, no proporcional, y que va en detrimento de esa proporcionalidad buscada. Que elevarlo al 6%, cuanto antes tenía una cifra inferior, o al 30% en el conjunto, pues que también lo vulnera. Y alega el 23.2 de la Constitución, la igualdad en el acceso en los cargos públicos, o que se conculca el valor del pluralismo político, que es uno de los 4 valores superiores de nuestro ordenamiento, al ser una reducción notable de ese número de partidos. Apunta que estas barreras no parecen perseguir una excesiva fragmentación, sino reforzar y amplificar artificialmente las mayorías de políticas existentes. ¿Y qué dijo el Tribunal Constitucional? ¿Cuál fue su fallo? Aunque nos lo ha adelantado un momento. Se me escapó. Pues el Tribunal desestima el recurso de inconstitucionalidad, avala las barreras electorales, los topos electorales, dentro del muy amplísimo margen de libertad que concede al legislador en cada sistema electoral. La jurisprudencia constitucional ha insistido en este punto de forma reiterada. No entiende que existe desigualdad, porque la barrera se aplica de forma igual a todas las candidaturas. Entonces entiende que no es discriminatoria e insiste en la finalidad de las barreras. Nos habla de que se busca que no haya una excesiva fragmentación, proporcionar centros de decisión político eficaces, evitar la atomización de la representación, y habla del derecho comparado, incluso poniendo ejemplos también de porcentajes similares. Señala que este porcentaje está en el límite de lo constitucionalmente tolerable y destaca el trato favorecedor
que se hace de las minorías político-territoriales de las islas menores. Que hace el estatuto. Reconoce que hay problemas para que se obtenga representación en las islas mayores, pero considera que el porcentaje no permite entenderlo inconstitucionalidad. Solo dice que un uso expansivo de esta técnica podría vulnerar el contenido esencial del derecho al sufragio, y esto lo hace recordando las sentencias anteriores, algunas de las que hemos apuntado, pues como la sentencia que abordó el 3% en las elecciones al Parlamento catalán, la que la abordó en Murcia el 5%, o la propia ley anterior canaria que establecía porcentajes inferiores, y ya en esta última, que es la que es origen de esta grabación. ¿Y se trató de una decisión unánime del tribunal? Pues en el fondo de la desestimación, así es. Un magistrado, Pedro Cruz Villalón, firmó un voto particular concurrente, es decir, entendía que lo que procedía era desestimar el recurso, pero apuntaba un elemento en la argumentación que él consideraba que debería ser un poquito diferente. Ahí me explico. Pues el artículo 152 de la Constitución, dentro del título octavo, nos habla de las asambleas legislativas autonómicas y dice que éstas se tienen que elegir por un sistema de representación proporcional. Lo que se está discutiendo es si esta ley habilitaba o no, pero se hace para las comunidades que se crean conforme al artículo anterior, el 151, lo que se llamó la vía rápida de acceso, vía lento. Pero Canarias no se hizo por esa vía rápida, entonces él entendía que no había que justificar y que se podía haber utilizado cualquier otro modelo, pero que no tenía sentido hacer referencia a ese artículo. Pero en todo caso, en el fondo, en el respeto o no de la proporcionalidad, la vulneración, pues los artículos que hemos citado antes, comparte la decisión mayoritaria y no se muestra en absoluto dispar en lo referente al umbral electoral, que es lo que entra esta sentencia. Profesor Reviriego, ya para terminar este programa, ¿alguna reflexión para cerrar el tema de hoy sobre los umbrales electorales? Pues quizá lo que cabría apuntar como reflexión final es que es compatible con un Estado democrático tanto una fórmula mayoritaria como una fórmula proporcional. De hecho, el Senado se basa en una fórmula mayoritaria corregida. Pero apuntado lo anterior, lo que convendría reflexionar es las fórmulas proporcionales, los umbrales, las cláusulas de exclusión. El objetivo pretendido, y a la vista de un buen número de procesos electorales que tenemos a nuestras espaldas, pues no parece que precise de las mismas. Pero su exclusión, aunque solo sean circunscripciones graves, pues provoca que se cercene la pluralidad política, la representación. Personalmente no soy favorable a las barreras electorales y, caso de existir, creo que tienen que ser más reducidas posibles. El límite, ¿cuál sería para que pudieran entenderse inconstitucionales en nuestro ordenamiento? Pues no es posible señalarlo a priori. El Tribunal Constitucional no lo marca, no ha querido. Habrá que esperar a ver si una ley electoral sube el umbral electoral a unas cifras, pues un 7, un 10%, a ver qué nos dice el Tribunal, pero a priori, en todo caso, no parece aventurar que esas cifras se suban, pero bueno, nunca se sabe. Recordemos lo acontecido en Castilla-La Mancha hace poco con una reforma estatutaria y electoral a la que pues ya dedicamos otro programa, así que nunca hay que descartar nada. Pues con esta última reflexión nos quedamos y cerramos aquí el comentario de la sentencia del Tribunal Constitucional 225/1998 de 25 de noviembre, que como nos ha comentado el profesor Fernando Reviriego, fue desestimado el recurso de inconstitucionalidad promovido por el Defensor del Pueblo. Muchísimas gracias, Fernando. Muchas gracias, Charo.